Canto 19. Oh Simón el mago. Oh miserables sectarios suyos, almas rapaces, que prostituís a cambio de oro y plata las cosas de Dios, que deben ser las esposas de la virtud. Ahora resonará la trompa para vosotros, puesto que os encontráis en la tercera fosa. Estábamos ya junto a esta, subidos en aquella parte del escollo que cae justamente sobre su centro. Oh suma sabiduría. Cuán grande es el arte que demuestras en el cielo, en la tierra y en el mundo maldito, y con cuánta equidad se reparte tu virtud. Vi en los lados y en el fondo la piedra lívida llena de pozuelos, todos redondos y de igual tamaño, los cuales me parecieron ni más ni menos anchos que los que hay en mi hermoso San Juan para servir de pilas bautismales. Uno de estos rompí yo no ha muchos años, por salvar a un niño que dentro de él se ahogaba, y baste lo que digo, para desengañar a todos. 20. Fuera de la boca de cada uno de aquellos pozuelos salían los pies y las piernas de un pecador, hasta el muslo, quedando dentro el resto del cuerpo. Ambos pies estaban encendidos, por cuya razón se agitaban tan fuertemente sus coyunturas, que hubieran roto sogas y cuerdas. Del mismo modo que la llama suele recorrer la superficie de los objetos untados de grasa, así el fuego flameaba desde el talón a la punta en los pies de los condenados. ¿Quién es aquel, maestro, que furioso agita los pies más que sus otros compañeros? Dije entonces, y a quien corroe y deseca una llama mucho más roja. A lo cual me contestó: si quieres que te conduzca por aquella parte de la escarpa que está más cercana al fondo, él mismo te dirá quién es y cuáles son sus crímenes. Le respondí: me parece bien todo lo que a ti te agrada, tú eres el dueño y sabes que yo no me separo de tu voluntad, así como también conoces lo que me callo. Subimos entonces al cuarto margen, después volvimos y bajamos por la izquierda hacia la estrecha y perforada fosa, sin que el buen maestro me hiciera separar de su lado, hasta haberme conducido junto al hoyo de aquel que daba tantas señales de dolor con los movimientos de sus piernas. Oh, quien quiera que seas, tú, que tienes enterrada la parte superior de tu cuerpo, alma triste, plantada como una estaca, empecé a decir, habla, si puedes. Yo estaba como el fraile que confiesa al pérfido asesino, que, metido en la tierra, le llama para que cese su muerte. Y él gritó: estás ya aquí derecho, Bonifacio. 21. Me ha engañado en algunos años lo que está escrito. Tan pronto te has saciado de aquellos bienes, por los cuales no temiste apoderarte con embustes de la hermosa dama. 22, y gobernarla después indignamente. Quedé, al oír esto, como aquellos que, casi avergonzados de no haber comprendido lo que se les ha dicho, no saben qué contestar. Entonces Virgilio dijo: respóndele pronto, yo no soy el que tú crees. Y yo contesté como se me ordenó. Por lo cual el espíritu retorció sus pies, y luego, suspirando y con llorosa voz, me dijo: pues ¿qué es lo que me preguntas? Si te urge conocer quién soy, hasta el punto de haber descendido para ello por todos estos peñascos, sabrás que estuve investido del gran manto, y fui verdadero hijo de la osa, tan codicioso, que, por aumentar la riqueza de los oseznos, embolsé arriba todo el dinero que pude, y aquí mi alma. Bajo mi cabeza están sepultados los demás papas, que antes de mí cometieron simonía, y se hallan comprimidos a lo largo de este angosto agujero. Yo me hundiré también luego que venga aquel que creí fueses tú, cuando te dirigí mi súbita pregunta. Pero desde que mis pies se abrasan, y me encuentro colocado al revés, ha transcurrido más tiempo del que él permanecerá en este mismo sitio con los pies quemados, porque en pos de él vendrá de poniente un pastor sin ley, por causa más repugnante, y ese deberá cubrirnos a entrambos. Será un nuevo Jasón, parecido al de que se habla en el libro de los Macabeos, y así como el rey de este fue débil para con él, así con el otro lo será el que rige la Francia. No sé si en tal momento fue demasiada audacia la mía, pues le respondí en estos términos: dime, ¿cuánto dinero exigió nuestro señor de San Pedro, antes de poner las llaves en su poder? En verdad que no le pidió más sino que le siguiera. Ni Pedro ni los otros pidieron a Matías oro ni plata cuando por suerte fue elegido en reemplazo del que perdió su alma traidora. Permanece, pues, ahí, porque has sido castigado justamente, y guarda bien la mal adquirida riqueza, que tan atrevido te hizo contra Carlos. Y si no fuese porque aún me contiene el respeto a las llaves soberanas, que poseíste en tu alegre vida, emplearía palabras mucho más severas, porque vuestra avaricia contrista al mundo, pisoteando a los buenos, y ensalzando a los malos.
Pastores, a vosotros se refería el evangelista, cuando vio prostituida ante los reyes a la que se sienta sobre las aguas, a la que nació con 7 cabezas, y obtuvo autoridad por sus 10 cuernos, mientras la virtud agradó a su marido. 23. Os habéis construido dioses de oro y plata, ¿qué diferencia, pues, existe entre vosotros y los idólatras, sino la de que ellos adoran a uno y vosotros adoráis a 100? A. Constantino. ¿A cuántos males dio origen, no tu conversión al cristianismo, sino la donación que de ti recibió el primer papa que fue rico? Mientras yo le hablaba con esta claridad, él, ya fuese a impulsos de la ira, o porque le remordiese la conciencia, respingaba fuertemente con ambas piernas. Creo que complacía mi guía, porque escuchó siempre con rostro satisfecho el sonido de mis palabras, expresadas con sinceridad. Entonces me cogió con los 2 brazos, y teniéndome en alto bien afianzado sobre su pecho, volvió a subir por el camino por donde habíamos descendido, sin dejar de estrecharme contra sí, hasta llegar a la parte superior del puente que va de la 4ª a la 5ª calzada. Allí, depositó suavemente su querido fardo sobre el áspero y pelado escollo, que hasta para las cabras sería un difícil sendero, desde donde descubrí una nueva fosa. Canto 20. Mis versos deben relatar un nuevo suplicio, el cual servirá de asunto al 20º canto del primer cántico, que trata de los sumergidos en el infierno. Me hallaba ya dispuesto a contemplar el descubierto fondo, que está bañado de lágrimas de angustia, cuando vi venir por la fosa circular gentes que, llorando en silencio, caminaban con aquel paso lento que llevan las letanías en el mundo. Cuando incliné más hacia ellos mi mirada, me pareció que cada uno de aquellos condenados estaba retorcido de un modo extraño desde la barba al principio del pecho, pues tenían el rostro vuelto hacia las espaldas, y les era preciso andar hacia atrás, porque habían perdido la facultad de ver por delante. Quizá, por la fuerza de la perlesía, se encuentre un hombre de tal manera contrahecho, pero yo no lo he visto ni creo que pueda suceder. Ahora bien, lector, así Dios te permita sacar fruto de esta lectura. Considera por ti mismo si mis ojos podrían permanecer secos, cuando vi de cerca nuestra humana figura tan torcida, que las lágrimas le caían por la espina dorsal. Yo lloraba en verdad, apoyado contra una de las rocas de la dura montaña, de suerte que mi guía me dijo: tú también eres de los insensatos. Aquí vive la piedad cuando está bien muerta. ¿Quién es más criminal que el que se apasiona contemplando la justicia divina? Levanta la cabeza, levántala y mira a aquel por quien se abrió la tierra en presencia de los tebanos, que exclamaban: ¿a dónde caes, Anfiarao? ¿Por qué abandonas la guerra? Y no cesó de caer en el infierno hasta llegar a Minos, que se apodera de cada culpable. Mira cómo ha convertido sus espaldas en pecho, por haber querido ver demasiado hacia adelante, ahora mira hacia atrás, y sigue un camino retrógrado. Mira a Tiresias, que mudó de aspecto cuando de varón se convirtió en hembra, cambiando también todos sus miembros, y hubo de abatir con su vara las 2 serpientes unidas, antes que recobrara su pelo viril. El que acerca sus espaldas al vientre de aquel Esaronte, que tuvo por morada una gruta de blancos mármoles en las montañas del Uni, cultivadas por el Carrarés que habita en su falda, y desde allí no había nada que limitara su vista, cuando contemplaba el mar o las estrellas. Aquella que, con los destrenzados cabellos, cubre sus pechos, por lo cual se ocultan a tus miradas, y tiene en ese lado de su cuerpo todas las partes velludas, fue Manto, que recorrió muchas comarcas, hasta que se detuvo en el sitio donde yo nací, por lo cual deseo que me prestes un poco de atención. Luego que su padre salió de la vida, y fue esclavizada la ciudad de Baco, 24, Manto anduvo errante por el mundo durante mucho tiempo. Allá arriba, en la bella Italia, existe un lago al pie de los Alpes que ciñen la Alemania por la parte superior del Tirol, el cual se llama Benaco. 1000 corrientes, y aún más, según creo, vienen a aumentar, entre Garda, Valcamonica y el Apenino, el agua que se estanca en dicho lago. En medio de este hay un sitio, donde el pastor de Trento, y los de Verona y Brescia, podrían dar su bendición si siguiesen aquel camino. En el punto donde es más baja la orilla que le circunda, está situada Peschiera, bello y fuerte castillo, a propósito para hacer frente a los de Brescia y a los de Bérgamo. Allí afluye necesariamente toda el agua que no puede estar contenida en el lago de Benaco, formando un río que corre entre verdes praderas. En cuanto aquella agua sigue un curso propio, ya no se llama Benaco, sino Mincio, hasta que llega a Governolo, donde desemboca en el Po. No corre mucho sin que encuentre una hondonada,
en la cual se extiende y se estanca, y suele ser malsana en el estío. Pasando, pues, por allí la feroz doncella, vio en medio del pantano una tierra inculta y deshabitada. Se detuvo en ella con sus esclavas, para huir de todo consorcio humano, y para ejercer su arte mágica, y allí vivió y dejó sus restos mortales. Entonces los hombres, que estaban dispersos por los alrededores, se reunieron en aquel sitio, que era fuerte a causa del pantano que le circundaba, edificaron una ciudad sobre los huesos de la difunta, y del nombre de la primera que había elegido aquel sitio, la llamaron Mantua, sin consultar para ello al destino. En otro tiempo fueron sus habitantes más numerosos, antes de que Casalodi se dejara engañar neciamente por Pinamonte. Te lo advierto a fin de que, si oyes atribuir otro origen a mi patria, ninguna mentira pueda obscurecer la verdad. Le respondí. Maestro, tus razonamientos son para mí tan verídicos, y me obligan a prestarles tanta fe, que cualesquiera otros me parecerían carbones apagados. Pero dime si entre la gente que va pasando hay alguno digno de notarse, pues eso solo ocupa mi alma. Entonces me dijo. Aquel, cuya barba se extiende desde el rostro a sus morenas espaldas, fue Hogar cuando la Grecia se quedó tan exhausta de varones, que apenas los había en las cunas, y junto con Calcas dio la señal en Aulide para cortar el primer cable. Se llamó Euripilo, y así lo nombra en algún punto mi alta tragedia. Aquel otro que ves tan demacrado fue Miguel Scott, que conoció perfectamente las imposturas del arte mágica. Mira a Guido Bonatti, y ve allí a Asdente, que ahora desearía no haber dejado su cuero y su bramante, pero se arrepiente demasiado tarde, contempla las tristes que abandonaron la aguja, la lanzadera y el uso para convertirse en adivinas, y para hacer maleficios con hierbas y con figuras. Pero ven ahora, porque ya el astro en que se ve a Caín con las espinas ocupa el confín de los dos hemisferios, y toca el mar más abajo de Sevilla. La luna era ya redonda en la noche anterior, debes recordar bien que no te molestó a veces por la selva umbría. Así me hablaba y entre tanto íbamos caminando. Canto 21. Así, de un puente a otro, y hablando de cosas que mi comedia no se cuida de referir, fuimos avanzando y llegamos a lo alto del quinto, donde nos detuvimos para ver la otra hondonada de Malevolge y otras vanas lágrimas, y la vi maravillosamente obscura. Así como en el arsenal de los venecianos hierve en el invierno la pez tenaz, destinada a reparar los buques averiados que no pueden navegar, y al mismo tiempo que uno construye su embarcación, otro calafatea los costados de la que ha hecho ya muchos viajes, otro recorre la proa, otro la popa, quien hace remos, quien retuerce las cuerdas, quienes, por fin, reparan el palo de mesana y el mayor, de igual suerte, y no por medio del fuego, sino por la voluntad divina, hervía allá abajo una resina espesa, que se pegaba a la orilla por todas partes. Yo la veía, pero sin percibir en ella más que las burbujas que producía el hervor, hinchándose toda y volviendo a caer desplomada. Mientras la contemplaba fijamente, mi guía me atrajo hacia sí desde el sitio en que me encontraba, diciéndome, ten cuidado, ten cuidado. Entonces me volví como el hombre que ansía ver aquello de que le conviene huir, y a quien asalta un temor tan grande y repentino, que ni para mirar detiene su fuga, y vi detrás de nosotros un negro diablo, que venía corriendo por el puente. Oh, cuán feroz era su aspecto, y qué amenazador me parecía con sus alas abiertas y sus ligeros pies. Sobre sus hombros, altos y angulosos, llevaba a cuestas un pecador, a quien tenía agarrado por ambos yérets. Desde nuestro puente dijo: Oh, Malebranche, ved aquí uno de los ancianos de Santa Cita, ponedle debajo, que yo me vuelvo otra vez a aquella tierra, que está tan bien provista de ellos. Allí todos son bribones, excepto Bonturo, y por dinero, de un no hacen unita. 25. Le arrojó abajo, y se volvió por la dura roca tan deprisa, que jamás ha habido mastín suelto que haya perseguido a un ladrón con tanta ligereza. El pecador se hundió y volvió a subir hecho un arco, pero los demonios, que estaban resguardados por el puente, gritaban: Aquí no está el santo rostro, aquí se nada de diferente modo que en el Serchio. Si no quieres probar nuestros garfios, no salgas de la pez. Después le pincharon con más de 100 arpones, diciéndole: Es forzoso que bailes aquí a cubierto, de modo que, si puedes, prevariques ocultamente. No de otra suerte hacen los cocineros que sus marmitones sumerjan en la caldera las viandas por medio de grandes tenedores, para que no sobrenaden. A fin de que no adviertan que estás aquí, me dijo el buen maestro,
ocúltate detrás de una roca, que te sirva de abrigo, y aunque se me haga alguna ofensa, no temas nada, pues ya conozco estas cosas por haber estado otra vez entre estas almas venales. Enseguida pasó al otro lado del puente, y cuando llegó a la sexta orilla, tuvo necesidad de mostrar su intrepidez. Con el furor y el ímpetu con que salen los perros tras el pobre que de pronto pide limosna donde se detiene, así salieron los demonios de debajo del puente, volviendo todos contra él sus arpones, pero les gritó: que ninguno de vosotros se atreva. Antes que me punce vuestra horquilla, adelántese uno que me oiga, y después medite si debe perdonarme. Todos gritaron: ve, Malacoda. Por lo cual uno de ellos se puso en marcha, mientras los otros permanecían quietos, y se adelantó diciendo: ¿qué te podrá salvar de nuestras garras? ¿Crees tú, Malacoda, que a no ser por la voluntad divina y por tener el destino propicio, dijo mi maestro, me hubieras visto llegar aquí, sano y salvo, a pesar de todas vuestras armas? Déjame pasar, porque en el cielo quieren que enseñe a otro este camino salvaje. Entonces quedó tan abatido el orgullo del demonio, que dejó caer el arpón a sus plantas, y dijo a los otros: que no se le haga daño. Y mi guía a mí. O tú, que estás agazapado tras de las rocas del puente. Ya puedes llegar a mí con toda seguridad. Entonces eché a andar, y me acerqué a él con prontitud, pero los diablos avanzaron, de modo que yo temí que no observaran lo pactado, así vi temblar en otro tiempo a los que por capitulación salían de Caprouna, viéndose entre tantos enemigos. Me acerqué cuanto pude a mi guía, y no separaba mis ojos del rostro de aquellos, que no era nada bueno. Bajaban ellos sus garfios, y, ¿quieres que le pinche en la rabadilla?, como decía uno de ellos a los otros. Y respondían: sí, sí, clávale. Pero aquel demonio, que estaba conversando con mi guía, se volvió de repente, y gritó: quieto, quieto, Scarmiglione. Después nos dijo: por este escollo no podréis ir más lejos, pues el sexto arco yace destrozado en el fondo. Si os pléis ir más adelante, seguid esta costa escarpada, cerca veréis otro escollo por el que podréis pasar. Ayer, 5 horas más tarde que en este momento, se cumplieron 1266 años desde que se rompió aquí el camino. 26. Voy a enviar hacia allá varios de los míos para que observen si algún condenado procura sacar la cabeza al aire, y dé con ellos, que no os harán daño. Adelante, Alicino y Calcabrina, empezó a decir, y tú también, Cagnazzo. Barbariche guiará a los 10. Vengan además Libicocco, y Draguignazzo, Ciriatto, el de los grandes colmillos, y Graffiacane, y Farfarello, y el loco de Rubicantondad en torno de la pez hirviente. Estos deben llegar salvos hasta el otro escollo, que atraviesa enteramente sobre la fosa. 27. Oh maestro. ¿Qué es lo que veo? Dije, si conoces el camino, vamos sin escolta, yo, por mí, no la solicito. Si eres tan prudente como de costumbre, ¿no ves que rechinan los dientes, y se hacen guiños que nos amenazan algún mal? No quiero que te espantes, me contestó, deja que rechinen los dientes a su gusto. Si lo hacen, es por los desgraciados que están hirviendo. Se pusieron en camino por la margen izquierda, pero cada uno de aquellos de antemano se habían mordido la lengua en señal de inteligencia con su jefe, y éste se sirvió de su ano a guisa de trompeta. Canto XXII. He visto alguna vez a la caballería levantar el campo, empezar el combate, pasar revista, y a veces batirse en retirada. He visto, aretinos, hacer excursiones por vuestra tierra y saquearla. He visto luchar en los torneos y correr en las justas, ya al sonido de las trompetas, ya al de las campanas, al ruido de los tambores, con las señales de los castillos, y con todo el aparato nacional y extranjero, pero lo que no he visto nunca es que tan extraño instrumento de viento haya indicado la marcha a jinetes ni peones, jamás, ni en la tierra, ni en los cielos, dio semejante faro a ningún buque. Marchábamos juntamente con los 10 demonios, oh terrible compañía, pero en la iglesia con los santos, y en la taberna con los borrachos. Sin embargo, mi atención estaba concentrada en la pez para distinguir todo lo que contenía la fosa y los que se abrasaban dentro de ella. Así como saltan los delfines fuera del agua, indicando a los marinos que precavan la nave de la tempestad, así también algunos condenados, para aliviar su tormento, sacaban la espalda y la volvían a esconder más rápidos que el relámpago, y lo mismo que en un charco las ranas sacan la cabeza a flor de agua,
aunque teniendo dentro de ella sus patas y el resto del cuerpo, así estaban por todas partes los pecadores, pero en cuanto Barbarichia se aproximaba, volvían a sumergirse en aquel hervidero. Yo vi, y aún se estremece por ello mi corazón, a uno de aquellos que había tardado más tiempo en hundirse, como sucede con las ranas, que una queda fuera del agua, mientras otra se zambulle, y Graffiacane, que estaba más cerca de él, le enganchó por los cabellos embiscados de pez, y lo sacó fuera como si fuese una nutria. Yo sabía el nombre de todos aquellos demonios, por haberme hecho cargo de ellos cuando los eligió Malacoda. Rubicante, plántale encima tu garfio, y desuéllalo, gritaban a un tiempo todos aquellos malditos. Yo dije: Maestro mío, si puedes, procura saber quién es ese desgraciado que ha caído en manos de sus adversarios. Mi guía se le acercó, y le preguntó de dónde era, a lo que respondió: Yo nací en el reino de Navarra. Mi madre me puso al servicio de un señor, ella me había engendrado de un pródigo, que se destruyó a sí mismo y disipó su fortuna. Después fui favorito del buen rey Tebaldo, y me lancé a comerciar con sus favores, crimen de que doy cuenta en este horno. Y Ciriato, a quien salía de cada lado de la boca un colmillo como el de un jabalí, le hizo sentir lo bien que uno de ellos sería. Entre malos gatos había caído aquel ratón, porque Barbarichia lo sujetó entre sus brazos, diciendo: Quedaos ahí mientras que yo le ensarto. Y volviendo el rostro hacia mi maestro, añadió: Pregúntale aún si desea saber más, antes que otros lo destrocen. Mi guía preguntó: Dime, pues, si entre los otros culpables que están sumergidos en esa pez, conoces algunos que sean latinos. A lo que contestó: Acabo de separarme de uno que fue de allí cerca. Así estuviera, como él, bajo la pez, no temería ahora ni las garras ni los garfios. Y Libicocco, ya hemos tenido demasiada paciencia, dijo, y le enganchó por el brazo con su arpón, arrancándole de un golpe todo el antebrazo. Draguignazo quiso también cogerle por las piernas, pero su decurión se volvió hacia todos ellos lanzando una mirada furiosa. Cuando se hubieron calmado un poco, mi guía no tardó en preguntar a aquel que estaba contemplando su herida: ¿Quién es ese de quien dices que te has separado, por tu desgracia, para salir a flote? Y le respondió: Es el hermano Gomita, aquel de Gallura, vaso de iniquidad, que tuvo en su poder a los enemigos de su señor, e hizo de modo que todos le alabasen. Aceptó su oro y los dejó libres, según él mismo dice, y con respecto a los empleos, no fue un pequeño, sino un soberano prevaricador. Con él conversa a menudo don Miguel Sánchez de Logodoro, y sus lenguas no se cansan nunca de hablar de las cosas de Cerdeña. ¡Ay de mí! Ved a ese otro cómo aprieta los dientes. Aún hablaría más, pero temo que se prepara a rascarme la tiña. El gran jefe de los demonios se dirigió a Farfarelo, que movía sus ojos en todas direcciones buscando dónde herir, y le dijo: Quítate de ahí, pájaro malvado. Si queréis ver oír a Tascaanous y Lombardos, empezó a decir enseguida el desgraciado pecador, haré que vengan. Pero que esas malditas garras se mantengan un poco apartadas, a fin de que ellos no teman sus venganzas. Yo, sentándome en este mismo sitio, por uno que soy haré venir 7, silbando como acostumbramos cuando uno de nosotros saca la cabeza fuera de la pez. Al oír estas palabras, Gagnazo levantó el hocico meneando la cabeza, y dijo: Oigan el medio malicioso de que se ha valido para volver a sumergirse. A lo cual contestó aquel, que tenía abundancia de estratagemas: En verdad que soy muy malicioso, cuando expongo a los míos a mayores tormentos. No pudo contenerse Alichino, y en contra de lo dicho por los otros, respondió: Si te arrojas en la pez, no correré al galope detrás de ti, sino que emplearé mis alas para ello. Te damos de ventaja la escarpa, y el ribazo por defensa, y veamos si tú solo vales más que todos nosotros. O tú, que lees esto, ahora verás un nuevo juego. Todos los demonios se volvieron hacia la pendiente opuesta, y el primero de ellos, el que se había mostrado más renitente. El navarro aprovechó bien el tiempo, fijó sus pies en el suelo, y precipitándose de un solo salto, se puso al abrigo de los malos propósitos de aquellos. Contristados se quedaron los demonios ante esta treta, pero mucho más el que tuvo la culpa de ella, por lo cual se lanzó tras de él gritando: Ya te tengo. Pero de poco le valió, porque sus alas no pudieron igualar en velocidad al espanto de Ciampolo. Este se lanzó en la pez, y aquel cambió la dirección de su vuelo, llevando el pecho hacia arriba.
no de otro modo se sumerge instantáneamente el pato cuando el halcón se aproxima, y éste se remonta furioso y fatigado. Calcabrina, irritado contra Lichino por aquel engaño, echó a volar tras él, deseoso de que el pecador se escapara para tener un motivo de querella. Y cuando hubo desaparecido el prevaricador, volvió sus garras contra su compañero, y se aferró con él sobre el mismo estanque. Pero este, gavilán adiestrado, hizo uso también de las suyas, y los dos cayeron en medio de la pez hirviente. El calor los separó bien pronto, pero todo su esfuerzo para remontarse era en vano, porque sus alas estaban embiscadas. Barbarichia, descontento como los demás, hizo volar a 4 desde la otra parte con todos sus arpones, y bajando rápidamente hacia el sitio designado, tendieron sus garfios a los 2 demonios, que estaban medio cocidos en la superficie de aquella fosa. Nosotros los dejamos allí enredados de aquella manera. Canto 23. Solos, en silencio y sin escolta, íbamos uno tras otro, como acostumbran ir los frailes menores. La riña que acabábamos de presenciar me trajo a la memoria la fábula de Esopo, en que habló de la rana y del topo, pues las partículas Mo e Isa, 28, no son tan semejantes como estos dos hechos, si atentamente se consideran el principio y el fin de entrambos. Y como un pensamiento procede rápidamente de otro, de este nació uno nuevo, que redobló mi primitivo espanto. Yo pensaba así, esos demonios han sido engañados por nuestra causa, y con tanto daño y escarnio, que les creo muy ofendidos. Si a la malevolencia se añade la ira, nos van a perseguir con más crueldad que el perro que sujeta a la liebre por el cuello. Ya sentía que se erizaban mis cabellos a causa del temor, y miraba hacia atrás atentamente, por lo que dije: Maestro, si no nos ocultas a los dos prontamente, temo a los demonios que vienen detrás de nosotros, y tan así me lo imagino, que ya me parece que los oigo. A lo que él contestó: si yo fuera un espejo, no verías en mí tu imagen tan pronto como veo en tu interior. En este momento se cruzaban tus pensamientos con los míos bajo la misma faz y aspecto, de suerte que he deducido de ambos un solo consejo. Si es cierto que la cuesta que hay a nuestra derecha está tan inclinada, que nos permita bajar a la sexta fosa, huiremos de la caza que imaginamos. Apenas había concluido de decirme su parecer, cuando vi venir a los demonios con las alas extendidas y muy cerca de nosotros, queriendo cogernos. Mi guía me agarró súbitamente, como una madre que, despertada por el ruido y viendo brillar las llamas cerca de ella, coge a su hijo y huye, y teniendo más cuidado de él que de sí misma, no se detiene ni aun a ponerse una camisa. Desde lo alto de la calzada, se deslizó de espaldas por la pendiente roca, uno de cuyos lados divide la quinta de la sexta fosa. Jamás corrió tan rápida el agua por la canal de un molino, cuando más se acerca a las paletas de la rueda, como descendió por aquel declive mi maestro, llevándome sobre su pecho, cual si fuese hijo suyo y no su compañero. Apenas tocaron sus pies al suelo del profundo abismo, cuando los demonios aparecieron en la roca sobre nuestras cabezas, pero ya no nos inspiraban temor, porque la alta providencia que los había designado para ministros de la quinta fosa, les quitó la facultad de separarse de allí. Abajo encontramos unas gentes pintadas, que giraban en torno con bastante lentitud, llorosas y con los semblantes fatigados y abatidos. Llevaban capas con capuchas echadas sobre los ojos, por el estilo de las que llevan los monjes de Colonia. 29. Aquellas capas eran doradas por de fuera, de modo que deslumbraban, pero por dentro eran todas de plomo, y tan pesadas, que las de Federico a su lado parecían de paja. 30. O manto fatigoso por toda la eternidad. Nos volvimos aún hacia la izquierda, y anduvimos con aquellas almas, escuchando sus tristes lamentos. Pero las sombras, rendidas por el peso, caminaban tan despacio, que a cada paso que dábamos cambiábamos de compañero. Yo dije a mi guía: procura encontrar a alguno que sea conocido por su nombre o por sus hechos, y mira al efecto en derredor tuyo mientras andas. Y uno de ellos, que entendió el idioma toscano, exclamó detrás de nosotros: detened vuestros pasos, vosotros que tanto corréis a través del aire sombrío, quizá podrás obtener de mí lo que solicitas. Enseguida mi guía se volvió y me dijo: espera, y modera tu paso hasta igualar al suyo. Me detuve, y vi dos de aquellos, que en sus miradas demostraban gran deseo de estar conmigo, pero su carga y lo estrecho del camino les hacían tardar. Cuando se me hubieron reunido, me miraron con torvos ojos y sin hablarme, después se volvieron uno a otros diciéndose: ese parece vivo,
a juzgar por el movimiento de su garganta, pero si están muertos, ¿por qué privilegio no llevan nuestra pesada capa? Después me dijeron: oh toscano, que has venido a la mansión de los tristes hipócritas, dígnate decirnos quién eres. Les contesté: nací y crecí junto a la orilla del hermoso Arno, en la gran ciudad, y conservo el cuerpo que he tenido siempre. Pero vosotros, a quienes, según veo, cae tan doloroso llanto gota a gota por las mejillas, ¿quiénes sois, y qué pena padecéis que tanto se hace ver? Uno de ellos me respondió: ay de mí. Estas doradas capas son de plomo, y tan gruesas, que su peso nos hace gemir como cargadas balanzas. Fuimos hermanos gozosos, 31, y boloñeses. Yo me llamé Catalano y este Loderingo. Tu ciudad nos nombró magistrados, como suele elegirse a un hombre neutral para conservar la paz, y la conservamos tan bien como puede verse aún cerca del Gardingo. Yo repuse: oh hermanos, vuestros males. Pero no pude continuar, porque vi en el suelo a uno crucificado en 3 palos. En cuanto me vio, se retorció, haciendo agitar su barba con la fuerza de los suspiros, y el hermano Catalano, que lo advirtió, me dijo: ese que estás mirando crucificado aconsejó a los fariseos que era necesario hacer sufrir a un hombre el martirio por el pueblo. Está atravesado y desnudo sobre el camino, como ves, y es preciso que sienta lo que pesa cada uno de los que pasan. Su suegro está condenado a igual suplicio en esta fosa, así como los demás del consejo que fue para los judíos origen de tantas desgracias. Entonces vi a Virgilio que contemplaba con asombro a aquel que estaba tan vilmente crucificado en el eterno destierro. Luego se dirigió al fraile en estos términos: ¿queríais decirnos si hacia la derecha hay alguna abertura por donde podamos salir los dos, sin obligar a los ángeles negros a que nos saquen de este abismo? Aquel respondió: más cerca de aquí de lo que esperas, se levanta una peña que parte del gran círculo y atraviesa todas las terribles fosas, pero está cortada en esta y no continúa sobre ella. Podréis subir por las ruinas que existen en el declive de su falda y cubren el fondo. Mi guía permaneció un momento con la cabeza inclinada, y después dijo: ¿cómo nos ha engañado aquel que ensarta con su garfio a los pecadores? Y el fraile repuso: he oído referir en Bolonia los numerosos vicios del demonio, entre los cuales no era el menor el de ser falso y padre de la mentira. Entonces mi guía se alejó precipitadamente con el rostro inmutado por la cólera, y en consecuencia, me alejé también de aquellas almas que soportaban tanto peso, y seguí las huellas de los pies queridos. Canto 24. En la época del año nuevo en que templa el sol su cabellera bajo el acuario, y en que ya las noches van igualándose con los días, cuando la escarcha imita en la tierra, aunque por poco tiempo, el color de su blanca hermana, el campesino que carece de forraje, se levanta, mira, y al ver blanco el campo se golpea el muslo, vuelve a su casa, y se lamenta continuamente como el desgraciado que no sabe qué hacer, pero torna luego a mirar, y recobra la esperanza, viendo que la tierra ha cambiado de aspecto en pocas horas, y entonces coge su cayado y se hila a apacentar sus ovejas. Así mi maestro me llenó de inquietud cuando vi tan turbado su rostro, y así también aplicó pronto remedio a mi mal, porque al llegar al derruido puente, se volvió hacia mí con aquel amable aspecto que tenía cuando le vi al pie del monte. Después de haber pensado la determinación que había de tomar, contemplando antes con cuidado las ruinas, abrió sus brazos, cogióme por detrás, y como aquel que trabaja, pensando siempre en la labor que emprenderá enseguida, del mismo modo, elevándome sobre la cima de una roca, contemplaba otra diciendo: agárrate bien a esa, pero tantea primero si tal cual podrás sostenerte. Aquel no era un camino a propósito para los que iban con capa, pues apenas podíamos, Virgilio tan ágil, y yo sostenido por él, trepar de piedra en piedra. Y a no ser porque en aquel recinto era más corto el camino que en otro alguno, no sé lo que a él le habría sucedido, pero a mí me hubiera vencido el cansancio. Mas como Malevolge va siempre en declive hasta la boca del profundísimo pozo, cada fosa que se recorre presenta un margen que se eleva y otro que desciende. Llegamos por fin al extremo en que se destaca la última piedra. Cuando estuve sobre ella, de tal modo me faltaba el aliento, que no podía más, así es que me senté en cuanto nos detuvimos. Ahora es preciso que sacudas tu pereza, me dijo el maestro, que no se alcanza la fama reclinado en blanda pluma, ni al abrigo de colchas, y el que sin gloria consume su vida, deja en pos de sí el mismo vestigio que el humo en el aire o la espuma en el agua. Ea, pues, levántate,
domina la fatiga con el alma, que vence todos los obstáculos, mientras no se envilece con la pesadez del cuerpo. Tenemos que subir todavía una escala mucho más larga, pues no basta haber atravesado por entre los espíritus infernales. Si me entiendes, deben reanimarte mis palabras. Levantéme entonces, demostrando más resolución de la que verdaderamente sentía en mi interior, y dije: vamos, ya me siento fuerte y atrevido. Echamos a andar por el escollo, que era áspero, estrecho y escabroso, y más pendiente que el anterior. Iba hablando para disimular mi flaqueza, cuando oí una voz que salía de la otra fosa, articulando palabras ininteligibles. No sé lo que dijo, a pesar de encontrarme en la cima del arco que por allí pasa, mas el que hablaba parecía conmovido por la ira. Yo me había inclinado, pero los ojos de un vivo no podían distinguir el fondo a través de aquella obscuridad, por lo cual dije: maestro, haz por llegar al otro recinto, y descendamos este muro, porque desde aquí oigo y no comprendo nada, miro hacia abajo y nada veo. Te responderé, me dijo, haciendo lo que deseas, que las peticiones justas deben satisfacerse en silencio. Bajamos por el puente desde lo alto hasta donde se une con el octavo margen, y entonces descubrí la fosa, y vi una espantosa masa de serpientes, de tan diferentes especies, que su recuerdo me hiela todavía la sangre. Dejé la Libia de envanecerse con sus arenas, que sí produce quelidras, yáculos y faras, cencros y anfisbenas, ni en ella, ni en toda la Etiopía con el país que está sobre el Mar Rojo, existieron jamás tantas ni tan nocivas pestilencias como en este lugar. A través de aquella espantosa y cruel multitud de reptiles corrían gentes desnudas y aterrorizadas, sin esperanza de encontrar refugio ni heliotropo. 32. Tenían las manos atadas a la espalda con sierpes, las cuales, formando nudos por encima, les hincaban la cola y la cabeza en los riñones. Y he aquí que uno de aquellos desgraciados, que estaba cerca de nosotros, fue mordido por una serpiente en el punto en que el cuello se une a los hombros, y en el breve tiempo que se necesita para escribir una O y una I, se incendió, ardió y cayó reducido a cenizas. Pero apenas quedó consumido en el suelo, reuniéronse aquellas por sí mismas, y súbitamente se rehizó aquel espíritu como estaba antes. Así dicen los grandes sabios que muere el fénix, y renace cuando está cercano a su quinto siglo, no se alimenta de hierba ni de trigo durante su vida, sino de amomo y lágrimas de incienso, y su último nido está formado con nardo y mirra. Y como aquel que cae y no sabe cómo, a impulsos del demonio que lo arroja en el suelo o de algún accidente producido por su temperamento enfermizo, cuando se levanta, se queda asombrado de la cruel angustia que ha sufrido y suspira al mirar en torno suyo, así se levantó el pecador ante nosotros. Oh, cuán severa es la justicia de Dios, que hace estallar su cólera por medio de tales golpes. Mi guía le preguntó después quién era, y él le contestó: yo caí hace poco tiempo desde Toscana en este horrible abismo. La vida salvaje me agradó más que la humana, fui lo mismo que un mulo, soy Vani Fucci, el bestia, y Pistoia fue mi digno cubil. Entonces dije a mi guía: dile que no huya, y pregúntale qué delito le ha precipitado aquí, pues yo le conocí ya hombre colérico y sanguinario. El pecador, que me oyó, no se ocultó, sino que dirigió hacia mí atentamente su mirada, y se cubrió el rostro de triste vergüenza. Después dijo: siento más que me hayas encontrado en la miseria en que me ves, de lo que sentí verme privado de la vida, pero no puedo negarme a satisfacer tus preguntas. Estoy sumido aquí, porque robé en la sacristía los hermosos ornamentos, de cuyo delito fue otro acusado falsamente. Mas para que no te goces en mi desgracia, si acaso llegas a salir de estos lugares sombríos, abre tus oídos a mi anuncio, y escucha. Primeramente, Pistoia quedará despoblada de negros, después Florencia renovará sus habitantes y su forma de gobierno, Marte hará salir del valle de Magra un vapor, que envuelto en sombrías nieblas y en tempestad impetuosa y terrible, se desencadenará sobre el campo piceno, y allí, desgarrándose de repente la nube, aniquilará todos los blancos. Te he dicho esto para que te cause dolor. Canto 25. Al terminar estas palabras, el ladrón alzó ambas manos haciendo un gesto indecente y exclamando: toma, Dios, esto es para ti. Desde entonces fui amigo de las serpientes, porque una de ellas se le enroscó en el cuello como diciendo: no quiero que hables más, y otra se agarró a sus brazos, sujetándolos de tal modo, que no le era posible al condenado hacer ningún movimiento. Ah, Pistoia, Pistoia. ¿Cómo no decides reducirte tú misma a cenizas,
y dejar de existir, pues que tus hijos son peores que sus antepasados. En todos los círculos del obscuro infierno no he visto espíritu tan soberbio ante Dios, a no ser aquel que cayó desde los muros de Tebas. El ladrón huyó sin decir una palabra más. Entonces vi un centauro lleno de ira, que acudía gritando, ¿dónde está el soberbio? No creo que contengan las marismas tanto reptil como llevaba el centauro sobre su grupa hasta el sitio en que empezaba la forma humana. Sobre sus espaldas, detrás de la nuca, descansaba un dragón con las alas abiertas, el cual abrasaba cuanto salía a su encuentro. Mi maestro dijo: ese monstruo es Caco, el que al pie de las rocas del monte Aventino formó más de una vez un lago de sangre. No va por el mismo camino que sus hermanos, porque robó fraudulentamente el gran rebaño que pacía en las inmediaciones del sitio que había escogido por vivienda, pero sus inicuos hechos acabaron por fin bajo la clava de Hércules, que si le dio 100 golpes con ella, aquel no llegó a sentir el 10º. Mientras así hablaba Virgilio, Caco desapareció, al mismo tiempo que se acercaban 3 espíritus por debajo del margen donde estábamos, lo cual no advertimos ni mi guía ni yo, hasta que les oímos gritar: ¿quiénes sois? Cesó entonces nuestra conversación, y nos fijamos solamente en ellos. Yo no les conocía, pero sucedió, como suele acontecer algunas veces, que el uno tuvo necesidad de llamar al otro, diciéndole: Cianfa, ¿dónde te has metido? Y yo, a fin de que estuviese atento mi guía, me puse el dedo desde la nariz a la barba. Ahora, lector, si se te hace difícil creer lo que te voy a decir, no será extraño, porque yo que lo vi, apenas lo creo. Mientras estaba contemplando a aquellos espíritus, se lanzó una serpiente con 6 patas sobre uno de ellos, agarrándosele enteramente. Con las patas de en medio le oprimió el vientre, con las de delante le sujetó los brazos, y después le mordió en ambas mejillas. Extendiendo enseguida las patas de detrás sobre sus muslos, le pasó la cola por entre los dos, y se la mantuvo apretada contra los riñones. Nunca se agarró tan fuertemente la hiedra al árbol, como la horrible fiera adaptó sus miembros a los del culpable. Después una y otro se confundieron, como si fuesen de blanda cera, y mezclaron tan bien sus colores, que ninguno de ambos parecía ya lo que antes había sido. Así con el ardor del fuego se extiende sobre el papel un color obscuro, que no es negro, y sin embargo deja de ser blanco. Los otros 2 condenados le miraban, exclamando cada cual: ¡ay, Ángel! 33, ¿cómo cambias? No eres ya uno ni 2. Las 2 cabezas se habían convertido en una, y aparecían 2 figuras mezcladas en una sola faz, quedando en ella confundidas entrambas. De los 4 brazos se hicieron 2, los muslos y las piernas, el vientre y el tronco se convirtieron en miembros nunca vistos. Quedó borrado todo su primitivo aspecto, aquella imagen transformada parecía 2 y ninguna de las anteriores, y en tal estado se alejaba a pasos lentos. Como el lagarto, que bajo el ardor de los días caniculares, cuando cambia de maleza, parece un rayo al atravesar el camino, tal parecía, dirigiéndose hacia el vientre de los otros 2 espíritus, una pequeña serpiente irritada, lívida y negra como grano de pimienta. Picó a uno de ellos en aquella parte del cuerpo por donde nos alimentamos antes de nacer, y después cayó a sus pies quedando tendida. El herido la miró sin decir nada, y permaneció inmóvil, en pie y bostezando, como si le hubiera sorprendido el sueño o la fiebre. Él y la serpiente se miraban, y el uno por la herida y la otra por la boca, lanzaban un denso humo que llegaba a confundirse. Callé Lucano al referir las miserias de Sabello y de Nasidio, y escuche atentamente lo que describo aquí. Callé Ovidio al ocuparse de Cadmo y Aretusa, que sí, en su poema, convirtió a aquel en serpiente y a este en fuente, no le envidio. Ovidio no transformó jamás 2 naturalezas frente a frente, de tal modo que sus formas cambiaran también de materia. El hombre y la serpiente se correspondieron de tal suerte, que cuando ésta abrió su cola en forma de horquilla, el herido juntó sus 2 pies. Las piernas y los muslos de éste se estrecharon tanto, que en poco tiempo no quedaron vestigios de su natural separación. La cola hendida de la serpiente tomaba la figura que desaparecía en el hombre, y su piel se hacía blanda al paso que dura la de aquel. Vi entrar los brazos del condenado en los sobacos, y las 2 patas de la fiera, que eran cortas, se alargaban tanto cuanto aquellos se encogían. Las patas de detrás de aquella, retorciéndose, formaban el miembro que el hombre oculta, y el del miserable dividióse en 2 patas. Mientras que el humo daba el color de la serpiente al hombre y viceversa, y hacía salir en aquella el pelo que quitaba a éste, el uno,
es decir, la fiera transformada en hombre, se levantó, y cayó el otro, pero sin dejar de lanzarse miradas feroces, ante las cuales cada uno de ellos cambiaba de rostro. El que estaba en pie lo encogió hacia las sienes, y de la carne excedente se le formaron las orejas en sus lisos carrillos. La parte del hocico de la serpiente que no se replegó en la cabeza quedó fuera formando la nariz del rostro humano, y abultó al propio tiempo convenientemente los labios. El que estaba en el suelo extendió su boca hacia adelante, e hizo entrar sus orejas en la cabeza, como el caracol hace con sus cuernos, y la lengua, que estaba antes unida y dispuesta a hablar, se hendió, al paso que se unía la lengua hendida del reptil, dejando de lanzar humo. El alma que se había convertido en serpiente huyó silbando por la fosa, y el otro, hablando detrás de ella, le escupía. Volvióle después sus recién formadas espaldas, y dijo al otro condenado: quiero que vuoso se arrastre por este camino como yo lo he hecho. De tal suerte vi yo, en la séptima fosa, cambiarse y metamorfosearse dos naturalezas, y si mi lenguaje no es florido, sírvame de excusa la novedad del caso. Aunque mis ojos estuviesen turbados y mi espíritu aturdido, no pudieron huir las otras dos sombras tan ocultamente, que yo no conociese a Puchi o Ustiancato, el único de los tres espíritus de los llegados anteriormente que no había cambiado de forma, el otro era aquel que tú lloras, oh Gaville. Canto 26. Alégrate, Florencia, pues eres tan grande, que tu nombre vuela por mar y tierra, y es famoso en todo el infierno. Entre los ladrones he encontrado 5 de tus nobles ciudadanos, lo cual me avergüenza, y a ti no te honra mucho. Pero, si es verdad lo que se sueña cerca del amanecer, dentro de poco tiempo conocerás lo que contra ti desean, no ya otros pueblos, sino Prato, y si este mal se hubiese ya cumplido, no sería prematuro. Así viniese hoy lo que ha de suceder, pues tanto más me contristará, cuanto más viejo me vuelva. Partimos, y por los mismos escalones de las rocas que nos habían servido para bajar, subió mi guía, tirando de mí. Prosiguiendo la ruta solitaria a través de los picos y rocas del escollo, no era posible mover un pie sin el auxilio de la mano. Entonces me afligí, como me aflijo ahora, cuando pienso en lo que vi, y refreno mi espíritu más de lo que acostumbro, para que no aventure tanto que deje de guiarlo la virtud, porque, si mi buena estrella u otra influencia mejor me ha dado algún ingenio, no quiero yo mismo envidiármelo. Así como en la estación en que aquel que ilumina al mundo nos oculta menos su faz, el campesino que reposa en la colina a la hora en que el mosquito reemplaza a la mosca, ve por el valle las luciérnagas que corren por el sitio donde vendimia y ara, así también vi resplandecer infinitas llamas en la octava fosa, en cuanto estuve en el punto desde donde se distinguía su fondo. Y como aquel a quien los osos ayudaron en su venganza, 35, vio partir el carro de Elías, cuando los caballos subían erguidos al cielo, de tal modo que no pudiendo sus ojos seguirle, solo distinguían una ligera llama elevándose como débil nubecilla, así también noté que se agitaban aquellas en la abertura de la fosa, encerrando cada una un pecador, pero sin manifestar lo que ocultaban. Yo estaba sobre el puente, tan absorto en la contemplación de aquel espectáculo, que, a no haberme agarrado a un trozo de roca, hubiera caído sin ser empujado. Mi guía, que me vio tan atento, me dijo: dentro del fuego están los espíritus, cada uno revestido de la llama que le abrasa. Oh, maestro, respondí, tus palabras han hecho que me cerciore de lo que veo, pero ya lo había pensando así y quería decírtelo. Mas dime, ¿quién está en aquella llama que se divide en su parte superior, y parece salir de la pira donde fueron puestos Eteocles y su hermano? Me contestó: allí dentro están torturados Ulises y Diomedes, juntos sufren aquí un mismo castigo, como juntos se entregaron a la ira. En esa llama se llora también el engaño del caballo de madera, que fue la puerta por donde salió la noble estirpe de los romanos. Llórase también el artificio por el que Deidamia, aun después de muerta, se lamenta de Aquiles, y se sufre además el castigo por el robo del Paladión. Si es que pueden hablar en medio de las llamas, dije yo, maestro, te pido y te suplico, y así mi súplica valga por 1000, que me permitas esperar que esa llama dividida llegue hasta aquí, mira cómo, arrastrado por mi deseo, me abalanzo hacia ella. A lo que me contestó: tu súplica es digna de alabanza, y yo la acojo, pero haz que tu lengua se reprima, y déjame a mí hablar, pues comprendo lo que quieres, y quizás ellos, siendo griegos, se desdeñarían de contestarte. Cuando la llama estuvo cerca de nosotros, y mi guía juzgó el lugar y el momento favorables,
le oí expresarse en estos términos. Oh vosotros, que sois dos en un mismo fuego. Si he merecido vuestra gracia durante mi vida, si he merecido de vosotros poco o mucho, cuando escribí mi gran poema en el mundo, no os alejéis, antes bien dígame uno de vosotros dónde fue a morir, llevado de su valor. La punta más elevada de la antigua llama empezó a oscilar murmurando como la que agita el viento, después, dirigiendo a uno y otro lado su extremidad, empezó a lanzar algunos sonidos, como si fuera una lengua que hablara, y dijo. Cuando me separé de Circe, que me tuvo oculto más de un año en Gaeta, antes de que Eneas le diera este nombre, ni las dalsuras paternales, ni la piedad debida a un padre anciano, ni el amor mutuo que debía hacer dichosa a Penélope, pudieron vencer el ardiente deseo que yo tuve de conocer el mundo, los vicios y las virtudes de los humanos, sino que me lancé por el abierto mar solo con un navío, y con los pocos compañeros que nunca me abandonaron. Vi entrambas costas, por un lado hasta España, por otro hasta Marruecos, y la isla de los Ardous y las demás que baña en torno a aquel mar. Mis compañeros y yo nos habíamos vuelto viejos y pesados cuando llegamos a la estrecha garganta donde plantó Hércules las dos columnas para que ningún hombre pasase más adelante. Dejé a Sevilla a mi derecha, como había dejado ya a Ceuta a mi izquierda. Oh hermanos, dije, que habéis llegado al occidente a través de 100.000 peligros, ya que tampoco os resta de vida, no os neguéis a conocer el mundo sin habitantes, que se encuentra siguiendo al sol. Pensad en vuestro origen, vosotros no habéis nacido para vivir como brutos, sino para alcanzar la virtud y la ciencia. Con esta corta arenga infundí en mis compañeros tal deseo de continuar el viaje, que apenas los hubiera podido detener después. Y volviendo la popa hacia el oriente, de nuestros remos hicimos alas para seguir tan desatentado viaje, inclinándonos siempre hacia la izquierda. La noche veía ya brillar todas las estrellas del otro polo, y estaba el nuestro tan bajo que apenas parecía salir fuera de la superficie de las aguas. 5 veces se había encendido y otras tantas apagado la luz de la luna desde que entramos en aquel gran mar, cuando apareció una montaña obscurecida por la distancia, la cual me pareció la más alta de cuantas había visto hasta entonces. Nos causó alegría, pero nuestro gozo se trocó bien pronto en llanto. Pues de aquella tierra se levantó un torbellino que chocó contra la proa de nuestro buque, 3 veces lo hizo girar juntamente con las encrespadas ondas, y a la cuarta levantó la popa y sumergió la proa como plugo al otro, hasta que el mar volvió a unirse sobre nosotros. Canto 27. Habíase quedado derecha e inmóvil la llama para no decir nada más, y ya se iba alejando de nosotros, con permiso del dulce poeta, cuando otra que seguía detrás nos hizo volver la vista hacia su punta, a causa del confuso rumor que salía de ella. Como el toro de Sicilia que, lanzando por primer mugido el llanto del que lo había trabajado con su lima, lo cual fue justo, bramaba con las voces de los torturados en él de tal suerte, que a pesar de estar construido de bronce, parecía realmente traspasado de dolor, así también las palabras lastimeras del espíritu contenido en la llama, no encontrando en toda la extensión de ella ninguna abertura por donde salir, se convertían en el lenguaje del fuego, pero cuando consiguieron llegar a su punta, comunicándole a ésta el movimiento que la lengua les había dado al pasar, oímos decir: «Oh tú, a quien me dirijo, y que hace poco hablabas en lombardo, diciendo, vete ya, no te detengo más. Aun cuando yo haya llegado tarde, no te pese permanecer hablando conmigo, pues a mí no me pesa, no obstante que estoy ardiendo». 36. Si acabas de caer en este mundo lóbrego desde la dulce tierra latina, donde he cometido todas mis faltas, dime si los romañolos están en paz o en guerra, pues fui de las montañas que se elevan entre Erbinou y el yugo de que el Tíber se desata. Yo escuchaba aún atento e inclinado, cuando mi guía me tocó, diciendo: «Habla tú, ese es latino». Y yo, que tenía la respuesta preparada, empecé a hablarle así sin tardanza: «Oh alma, que te escondes ahí debajo. Tu Romanía no está ni estuvo nunca sin guerra en el corazón de sus tiranos, pero al venir no he dejado guerra manifiesta, Gravina está como hace muchos años, el águila de polenta anida allí, y cubre a una Cervia con sus alas. La tierra que sostuvo tan larga prueba, y contiene sangrientos montones de cadáveres franceses, se encuentra en poder de las garras verdes, y el mastín viejo y el joven de Berruquio, que tanto daño hicieron a Maantagna, siguen ensangrentando sus dientes donde acostumbran. La ciudad del Lahamoún y la del Santerno están dirigidas por el leoncillo de blanco cubil, que del verano al invierno cambia de partido, y aquella que está bañada por el sabio, vive entre la tiranía y la libertad,
así como se asienta entre la llanura y la montaña. Ahora te ruego que me digas quién eres, no seas más duro de lo que lo han sido otros, así pueda tu nombre durar eternamente en el mundo. Cuando el fuego hubo producido su acostumbrado rumor, movió de una parte a otra su aguda punta, y después habló así. Si yo creyera que dirijo mi respuesta a una persona que debe volver al mundo, esta llama dejaría de agitarse, pero como ninguno pudo salir jamás de esta profundidad, si es cierto lo que he oído, te responderé sin temor a la infamia. Yo fui hombre de guerra y luego franciscano, creyendo que con este hábito expiaría mis faltas, y mi creencia hubiera tenido ciertamente efecto, si el gran sacerdote, a quien deseo todo mal, no me hubiese hecho incurrir en mis primeras faltas. Quiero que tú sepas cómo y por qué. Mientras conservé la forma de carne y hueso que mi madre me dio, mis acciones no fueron de león, sino de zorra. Yo conocí toda clase de astucias, todas las asechanzas, y las practiqué tan bien, que su fama resonó hasta en el último confín del mundo. Cuando me vi cercano a la edad en que cada cual debería cargar las velas y recoger las cuerdas, lo que antes me agradaba me disgustó entonces, y arrepentido, confesé mis culpas, retirándome al claustro. Entonces ay, infeliz de mí, pude haberme salvado, pero el príncipe de los nuevos fariseos estaba en guerra cerca de Letrán, y no con los sarracenos ni con los judíos, pues todos sus enemigos eran cristianos, y ninguno de ellos había ido a conquistar a Acre, ni a comerciar en la tierra del sultán, no tuvo en cuenta su dignidad suprema ni las sagradas órdenes de que estaba investido, ni vio en mí aquel cordón que solía enflaquecer a los que lo llevaban, sino que, así como Constantino llamó a Silvestre en el monte Soracto, para que le curase la lepra, así también me llamó aquel para que le curara su orgullosa fiebre, pidióme consejo, y yo me callé, porque sus palabras me parecieron las de un hombre ebrio. Después añadió, no abrigue tu corazón temor alguno, te absuelvo de antemano, pero me has de decir cómo podré echar por tierra los muros de Preneste. Yo puedo abrir y cerrar el cielo, como sabes, porque son dos las llaves a que no tuvo mucho apego mi antecesor. Estos graves argumentos me impresionaron, y pensando que sería peor callar que hablar, dije, Padre, puesto que tú me lavas del pecado en que voy a incurrir, para triunfar en tu alto solio, debes prometer mucho y cumplir poco de lo que prometas. Cuando ocurrió mi muerte, fue Francisco a buscarme, pero uno de los negros querubines le dijo, no puedes llevártelo, no me prives de lo que es mío, este debe bajar a lo profundo entre mis condenados, por haber aconsejado el fraude, desde cuya falta le tengo cogido por los cabellos. No es posible absolver al que no se arrepiente, como tampoco es posible arrepentirse y querer el pecado al mismo tiempo, pues la contradicción no lo consiente. Ay de mí, desdichado. Cómo me aterré cuando me agarró, diciendo, ¿acaso no creerías que fuera yo tan lógico? Me condujo ante Minos, el cual se ciñó 8 veces la cola en derredor de su duro cuerpo, y mordiéndosela con gran rabia, dijo, ese debe estar entre los culpables que esconde el fuego. He aquí porque estoy sepultado donde me ves, y porque gimo al llevar este vestido. Cuando hubo acabado de hablar, se alejó la plañidora llama, torciendo y agitando su aguda punta. Mi guía y yo seguimos adelante, a través del escollo, hasta llegar al otro arco que cubre el foso donde se castiga a los que cargaron su conciencia introduciendo la discordia. Canto 28. ¿Quién podría jamás, ni aun con palabras sin medida, por más que lo intentase muchas veces, describir toda la sangre y las heridas que vi entonces? No existe ciertamente lengua alguna que pueda expresar, ni entendimiento que retenga, lo que apenas cabe en la imaginación. Si pudiera reunirse toda la gente que derramó su sangre en la infortunada tierra de la Pulla, cuando combatieron los romanos durante aquella prolongada guerra en que se recogió tan gran botín de anillos, como refiere Tito Livio y no se equivoca, con la que sufrió tan rudos golpes por contrastar a Roberto Guiscardo, y con aquella cuyos huesos se recogen aún, tanto en Ceperano, donde cada habitante fue un traidor, como en Tagliacozzo, donde el viejo Alert venció sin armas, y fuera posible que todos los combatientes mencionados enseñaran sus miembros rotos y traspasados, ni aun así tendría una idea del aspecto horrible que presentaba la novena fosa. Una cuba que haya perdido las duelas del fondo no se vacía tanto como un espíritu que hendido desde la barba hasta la parte inferior del vientre, sus intestinos le colgaban por las piernas, se veía el corazón en movimiento y el triste saco donde se convierte en excremento todo cuanto se come. Mientras le estaba contemplando atentamente, me miró, y con las manos se abrió el pecho, diciendo: Mira cómo me desgarro,
mira cuán estropeado está Mahoma. Allí va delante de mí llorando, con la cabeza abierta desde el cráneo hasta la barba, y todos los que aquí ves, vivieron, mas por haber diseminado el escándalo y el cisma en la tierra, están hendidos del mismo modo. En pos de nosotros viene un diablo que nos hiere cruelmente, dando tajos con su afilada espada a cuantos alcanza entre esta multitud de pecadores, luego que hemos dado una vuelta por esta lamentable fosa, porque nuestras heridas se cierran antes de volvernos a encontrar con aquel demonio. Pero tú, que estás husmeando desde lo alto del escollo, quizá para demorar tu marcha hacia el suplicio que te haya sido impuesto por tus culpas, ¿quién eres? Ni la muerte le alcanzó aún, ni le traen aquí sus culpas para que sea atormentado, contestó mi maestro, sino que ha venido para conocer todos los suplicios. Yo, que estoy muerto, debo guiarle por cada uno de los círculos del profundo infierno, y esto es tan cierto como que te estoy hablando. Al oír estas palabras, más de 100 condenados se detuvieron en la fosa para contemplarme, haciéndoles olvidar la sorpresa su martirio. Pues bien, tú que tal vez dentro de poco volverás a ver el sol, di a Fray Dolcino que, si no quiere reunirse conmigo aquí muy pronto, debe proveerse de víveres y no dejarse rodear por la nieve, pues sin el hambre y la nieve, difícil le será al Novarés vencerle. Mahoma me dijo estas palabras después de haber levantado un pie para alejarse, cuando cesó de hablar, lo fijó en el suelo y partió. Otro, que tenía la garganta atravesada, la nariz cortada hasta las cejas, y una oreja solamente, se quedó mirándome asombrado con los demás espíritus, y abriendo antes que ellos su boca, exteriormente rodeada de sangre por todas partes, dijo: Oh, tú a quien no condena culpa alguna, y a quien ya vi allá arriba, en la tierra latina, si es que no me engaña una gran semejanza, acuérdate de Pedro de Medicina, si logras ver de nuevo la hermosa llanura que declina desde Vercelli a Marcabó, y haz saber a los dos mejores de Fano, a Mésar Guido y Angioleyo, que si la previsión no es aquí vana, serán arrojados fuera de su bajel, y ahogados cerca de la Católica por la traición de un tirano desleal. Desde la isla de Chipre a la de Mallorca no habrá visto jamás Neptuno una felonía tan grande, llevada a cabo por piratas, ni por corsarios griegos. Aquel traidor, que ve solamente con un ojo, y que gobierna el país que no quisiera haber visto uno que está aquí conmigo, les invitará a parlamentar con él, y después hará de modo que no necesiten conjurar con sus votos y oraciones el viento de Focara. Yo le dije: si quieres que lleve noticias tuyas allá arriba, muéstrame y declara quién es ese que deplora haber visto aquel país. Entonces puso su mano sobre la mandíbula de uno de sus compañeros, y le abrió la boca exclamando: Hele aquí, pero no habla. Era aquel que, desterrado de Roma, ahogó la duda en el corazón de César, afirmando que el que está preparado, se perjudica en aplazar la realización de una empresa. Oh, cuán acobardado me parecía con su lengua cortada en la garganta aquel curión, que tan audaz fue para hablar. Otro, que tenía las manos cortadas, levantando sus muñones al aire sombrío, de tal modo que se inundaba la cara de sangre, gritó: acuérdate también de Mosca, que dijo: desventurado, cosa hecha está concluida. Palabras que fueron el origen de las discordias civiles de los Tascaanous. Y de la muerte de tu raza, exclamé yo. Entonces él, acumulando dolor sobre dolor, se alejó como una persona triste y demente. Continué examinando la banda infernal, y vi cosas que no me atrevería a referir sin otra prueba, si no fuese por la seguridad de mi conciencia, esa buena compañera, que confiada en su pureza, fortifica tanto el corazón del hombre. Vi, en efecto, y aún me parece que lo estoy viendo, un cuerpo sin cabeza, andando como los demás que formaban aquella triste grey, asida por los cabellos, y pendiente a guisa de linterna, llevaba en una mano su cabeza cortada, la cual nos miraba exclamando: ¡ay de mí! Servíase de sí mismo como de una lámpara, y eran dos en uno y uno en dos. ¿Cómo puede ser esto? Solo lo sabe aquel que nos gobierna. Cuando llegó al pie del puente, levantó en alto su brazo con la cabeza para acercarnos más sus palabras, que fueron estas: mira mi tormento cruel, tú que, aunque estás vivo, vas contemplando los muertos, ve si puede haber alguno tan grande como este. Y para que puedas dar noticias mías, sabe que yo soy Bertrand de Bourn, aquel que dio tan malos consejos al rey joven. Yo armé al padre y al hijo uno contra otro, no hizo más Aquitofel con sus perversas instigaciones a David y Absalón. Por haber dividido a personas tan unidas, llevo ay de mí, mi cabeza separada de su principio, que queda encerrado en este tronco,
así se observa conmigo la pena del talión. Canto 29. El espectáculo de aquella multitud de precitos y de sus diversas heridas, de tal modo henchía de lágrimas mis ojos, que hubiera deseado detenerme para llorar. Pero Virgilio me dijo: ¿qué miras ahora? ¿Por qué tu vista se obstina en contemplar ahí abajo esas sombras tristes y mutiladas? Tú no has hecho eso en las otras fosas. Si crees poder contar esas almas, piensa que la fosa tiene 22 millas de circunferencia. La luna está ya debajo de nosotros, el tiempo que se nos ha concedido es muy corto, y aún nos queda por ver más de lo que has visto. Si hubieses considerado atentamente, le respondí, la causa que me obligaba a mirar, quizá hubieras permitido que me detuviera aquí un poco. Mi guía se alejaba ya, mientras yo iba tras de él contestándole y añadiendo: dentro de aquella cueva donde tenía los ojos tan fijos, creo que había un espíritu de mi familia llorando el delito que se castiga ahí con tan graves penas. Entonces me contestó el maestro: no se ocupe ya más tu pensamiento en la suerte de ese espíritu, piensa en otra cosa, y quédese él donde está. Le he visto al pie del puente señalarte y amenazarte airadamente con el dedo, y oí que le llamaban Yeri del Bello, pero tú estabas tan distraído con el que gobernó a Altaforte, que como no miraste hacia donde él estaba, se marchó. Oh, mi guía, dije yo, su violenta muerte, que no ha sido aún vengada por ninguno de nosotros, partícipes de la ofensa, le ha indignado, he aquí por qué, según presumo, se ha ido sin hablarme, y esto es causa de que me inspire más compasión. Así continuamos hablando hasta el primer punto del peñasco, desde donde se distinguiría la otra fosa hasta el fondo, si hubiera en ella más claridad. Cuando estuvimos colocados sobre el último recinto de Malevolge, de manera que los transfigurados que contenía pudieran aparecer a nuestra vista, hirieron mis oídos diversos lamentos que cual agudas flechas me traspasaron el corazón, por lo cual tuve que cubrirme las orejas con ambas manos. Si entre los meses de julio y septiembre los hospitales de la Valdichiana y los enfermos de las Marismas y de Cerdeña estuvieran reunidos en una sola fosa, esta acumulación formaría un espectáculo tan doloroso como el que vi en aquella, de la cual se exhalaba la misma pestilencia que la que despiden los miembros gangrenados. Descendimos hacia la izquierda por la última orilla del largo peñasco, y entonces pude distinguir mejor la profundidad de aquel abismo, donde la infalible justicia, ministro del Altísimo, castiga a los falsarios que apunta en su registro. No creo que causara mayor tristeza ver enfermo el pueblo entero de Egina, cuando se inficionó tanto el aire, que perecieron todos los animales hasta el miserable gusano, habiendo salido después los habitantes de aquella isla de la raza de las hormigas, según aseguran los poetas, como causaba el ver a los espíritus languidecer en tristes montones por aquel obscuro valle. Cuál yacía tendido sobre el vientre, cuál sobre las espaldas unos de otros, y alguno andaba a rastras por el triste camino. Íbamos caminando paso a paso sin decir una palabra, mirando y escuchando a los enfermos, que no podían sostener sus cuerpos. Vi dos de ellos sentados y apoyados el uno contra el otro, como se apoyan las tejas para cocerlas, y llenos de pústulas desde la cabeza hasta los pies. Nunca he visto criado alguno, a quien espera su amo o que vela a pesar suyo, tan diligente en remover la almohaza, como lo era cada uno de aquellos condenados para rascarse con frecuencia y calmar así la terrible rabia de su comezón, que no tenía otro remedio. Se arrancaban con las uñas las pústulas, como el cuchillo arranca las escamas del escaro o de otro pescado que las tenga más grandes. O tú, que con los dedos te desarmas, dijo mi guía a uno de ellos, y que los empleas como si fueran tenazas. Dime si hay algún latino entre los que están aquí, y ojalá puedan tus uñas bastarte eternamente para ese trabajo. Latinos somos los dos a quienes ves tan deformes, respondió uno de ellos llorando, pero ¿quién eres tú, que preguntas por nosotros? Y el guía repuso: soy un espíritu que he descendido con este ser viviente de grado en grado, y tengo el encargo de enseñarle el infierno. Las dos sombras cesaron entonces de prestarse mutuo apoyo, y cada una de ellas se volvió temblando hacia mí, juntamente con otras que lo oyeron, aunque no se dirigía a ellas la contestación. El buen maestro se me acercó diciendo: daíls lo que quieras. Y ya que él lo permitía, empecé de este modo: así vuestra memoria no se borre de las mentes humanas en el primer mundo, y antes bien dure por muchos años, decime quiénes sois y de qué nación, no tengáis reparo en franquearos conmigo, sin que os lo impida vuestro insoportable y vergonzoso suplicio. Yo fui de Arezzo, respondió uno, y Alberto de Siena me condenó a las llamas, pero la causa de mi muerte no es la que me ha traído al infierno.
37, es cierto que le dije chanceándome, yo sabría elevarme por el aire volando, y él, que era curioso y de cortos alcances, quiso que yo le enseñase aquel arte, y tan solo porque no le convertí en Dédalo, me hizo quemar por mandato de uno que le tenía por hijo, pero Minos, que no puede equivocarse, me condenó a la última de las 10 fosas por haberme dedicado a la alquimia en el mundo. Yo dije al poeta: ¿hubo jamás un pueblo tan vano como el sienés? Seguramente no lo es tanto, ni con mucho, el pueblo francés. Entonces el otro leproso, que me oyó, contestó a mis palabras. Exceptúa a Estricca, que supo hacer tan moderados gastos, y a Nicáalo, que fue el primero que descubrió la rica usanza del clavo de especia, en la ciudad donde hoy es tan común su uso. Exceptúa también la sociedad en que malgastó Caacha de Astiano sus viñas y sus bosques, y en la que Abagliato demostró hasta dónde llegaba su juicio. Mas para que sepas quién es el que de este modo te secunda contra los sieneses, fija en mí tus ojos a fin de que mi rostro corresponda al deseo que tienes de conocerme, y podrás ver que soy la sombra de Capocchio, el que falsificó los metales por medio de la alquimia, y debes recordar, si eres efectivamente el que pienso, que fui por naturaleza un buen imitador. Canto 30. En aquel tiempo en que Juno, por causa de Semele, estaba irritada contra la sangre tebana, como lo demostró más de una vez, Atama se volvió tan insensato que, al ver acercarse a su mujer, llevando de la mano a sus 2 hijos, exclamó: tendamos las redes de modo que yo coja a su paso la leona con sus cachorros, y extendiendo después las desapiadadas manos, agarró a uno de ellos, que se llamaba Learco, le hizo dar vueltas en el aire y lo estrelló contra una roca, la madre se ahogó con el hijo restante. Cuando la fortuna abatió la grandeza de los troyanos, que a todos se atrevían, hasta que el reino fue destruido juntamente con el rey, la triste Hécuba, miserable y cautiva, después de haber visto a Polixena muerta, y el cuerpo de su Polidouro tendido en la orilla del mar, quedó con el corazón tan desgarrado, que, fuera de sí, empezó a ladrar como un perro, de tal modo la había trastornado el dolor. Pero ni los tebanos ni los troyanos furiosos demostraron tanta crueldad, no ya en torturar cuerpos humanos, sino ni siquiera animales, como la que vi en 2 sombras desnudas y pálidas, que corrían mordiéndose, como el cerdo cuando se escapa de su pocilga. Una de ellas alcanzó a Capocchio, y se le afianzó a la nuca de tal modo, que tirando de él, le hizo arañar con su vientre el duro suelo. El aretino, que quedó temblando, me dijo: ese loco es Yaanis Kiki, que va rabioso maltratando a los demás. Oh, le dije yo, no temas decirme quién es la otra sombra que va con él, antes que desaparezca, y ojalá no venga a hincarte los dientes en el cuerpo. Me contestó: es el alma antigua de la perversa Mirra, que fue amante de su padre contra las leyes del amor honesto, para cometer tal pecado se disfrazó bajo la forma de otra, como aquel que ya se va tuvo empeño en fingirse Buoso Danaati, a fin de ganar la dona de ella Tourmat estando en su lugar, y dictando las cláusulas del testamento. 38. Cuando hubieron pasado aquellas 2 almas furiosas, sobre las cuales había tenido fija mi vista, me volví para mirar las sombras de los otros malnacidos. Vi uno, que pareciera un laúd, si hubiese tenido el cuerpo cortado en el sitio donde el hombre se bifurca. La pesada hidropesía, que, a causa de los humores convertidos en maligna sustancia, hace los miembros tan desproporcionados, que el rostro no corresponde al vientre, le obligaba a tener la boca abierta, pareciéndose al ético que, cuando está sediento, dirige uno de sus labios hacia la barba y otro hacia la nariz. Oh vosotros, que no sufrís pena alguna, y no sé por qué, en este mundo miserable, nos dijo, mirad y estad atentos al infortunio de Maese Adam, yo tuve en abundancia, mientras viví, todo cuanto deseé, y ahora, ay de mí, solo deseo una gota de agua. Los arroyuelos que desde las verdes colinas del Casintinou descienden hasta el Arno, trazando frescos y apacibles cauces, continuamente están ante mi vista, y no en vano, pues su imagen me reseca más que el mal que descarna mi rostro. La rígida justicia que me castiga se sirve del mismo lugar donde he pecado para hacerme exhalar más suspiros. Allí está Romena, donde falsifiqué la moneda acuñada con el busto del Bautista, por lo cual dejé en la tierra mi cuerpo quemado. Pero si yo viese aquí el alma criminal de Guido, o la de Alejandro, o la de su hermano, no cambiaría el placer de mirarlos a mi lado ni aun por la fuente branda. Una de ellas está ya aquí dentro, si es cierto lo que dicen las coléricas sombras de los que giran por estos sitios, pero ¿qué me importa, si tengo encadenados mis miembros?
Si a lo menos fuese yo tan ágil que en 100 años pudiera andar una pulgada, ya me habría internado por el sendero, buscándola entre esa gente deforme, a pesar de que la fosa tiene 11 millas de circunferencia y no menos de media milla de diámetro. Por su causa me veo entre estos condenados, ellos me indujeron a acuñar los florines, que bien tenían 3 quilates de liga. A mi vez lo dije. ¿Quiénes son esos dos espíritus infelices, que despiden vaho, como en el invierno una mano mojada, y que tan unidas yacen a tu derecha? Aquí los encontré, respondióme, cuando bajé a este abismo, y desde entonces, ni se han movido, ni creo que eternamente se muevan. El uno es la falsa que acusó a José, el otro es el falso Sinón, griego de Troya, por efecto de su ardiente fiebre, lanzan ese vapor fétido. Uno de ellos, indignado quizá porque se le daba aquel nombre infame, le golpeó con el puño en su endurecido vientre, haciéndoselo resonar como un tambor. Maese Adam le dio a su vez en el rostro con su puño, que no parecía menos duro, diciéndole: aunque me vea privado de moverme a causa de la pesadez de algunos de mis miembros, tengo el brazo suelto para semejante tarea. A lo que aquel replicó: cuando marchabas hacia la hoguera no lo tenías tan suelto, pero lo tenías mucho más cuando acuñabas moneda. El hidrópico repuso: eres verídico en eso, mas no lo fuiste tanto cuando en Troya te incitaron a que dijeses la verdad. Si allí dije una falsedad, en cambio tú falsificaste el cuño, dijo Sinón, y si yo estoy aquí por una falta, tú lo estás por muchas más que ninguno otro demonio. Acuérdate, perjuro, del caballo, replicó aquel que tenía el vientre hinchado, y sírvate de castigo el que el mundo entero conoce tu delito. Sírvate a ti también de castigo la sed que tiene agrietada tu lengua, contestó el griego, y el agua podrida que eleva tu vientre como una barrera ante tus ojos. Entonces el monedero replicó: también tu boca se rasga por hablar mal, como acostumbra. Si yo tengo sed, y si el humor me hincha, tú tienes fiebre y te duele la cabeza, no te harías mucho de rogar para lamer el espejo de Narciso. Yo estaba escuchándoles atentamente, cuando me dijo mi maestro: sigue contemplándolos aún, que poco me falta para reírme de ti. Cuando le oí hablarme con ira, me volví hacia él tan abochornado, que aún conservo vivo el recuerdo en mi memoria, y como quien sueña en su desgracia, que aún soñando desea soñar, y anhela ardientemente que sea sueño lo que ya lo es, así estaba yo, sin poder proferir una palabra, por más que quisiera excusarme, y a pesar de que con el silencio me excusaba, no creía hacerlo así. Con menos vergüenza habría bastante para borrar una falta mayor que la tuya, me dijo el maestro, consuélate, y si acaso vuelve a suceder que te reúnas con gente entregada a semejantes debates, piensa en que estoy siempre a tu lado, porque querer oír eso es querer una bajeza. Canto 31. La misma lengua que antes me hirió, tiñendo de rubor mis mejillas, me aplicó enseguida el remedio. Así he oído contar que la lanza de Aquiles y de su padre solía ocasionar primero un disfeíbar, y luego un buen regalo. Volvimos la espalda a aquel desventurado valle, andando, sin decir una palabra, por encima del margen que lo rodea. Allí no era de día ni de noche, de modo que mi vista alcanzaba poco delante de mí, pero oí resonar una gran trompa, tan fuertemente, que habría impuesto silencio a cualquier trueno, por lo cual mis ojos, siguiendo la dirección que aquel ruido traía, se fijaron totalmente en un solo punto. No hizo sonar tan terriblemente su trompa Orlando, después de la dolorosa derrota en que Carlomagno perdió el fruto de su santa empresa. A poco de haber vuelto hacia aquel lado la cabeza, me pareció ver muchas torres elevadas, por lo que dije: maestro, ¿qué tierra es esta? Me respondió: como miras a lo lejos a través de las tinieblas, te equivocas en lo que te imaginas. Ya verás, cuando hayas llegado allí, cuánto engaña a la vista a la distancia. Así pues, aprieta el paso. Después me cogió afectuosamente de la mano, y me dijo: antes que pasemos más adelante, y a fin de que el caso no te cause tanta extrañeza, sabe que eso no son torres, sino gigantes, todos los cuales están metidos hasta el ombligo en el pozo alrededor de sus muros. Así como la vista, cuando se disipa la niebla, reconoce poco a poco las cosas ocultas por el vapor en que estaba envuelto el aire, de igual modo, y a medida que la mía atravesaba aquella atmósfera densa y obscura, conforme nos íbamos acercando hacia el borde del pozo, mi error se disipaba y crecía mi miedo. Lo mismo que Montereyone corona de torres su recinto amurallado, así, por el borde que rodea el pozo,
se elevaban como torres y hasta la mitad del cuerpo los horribles gigantes, a quienes amenaza todavía Júpiter desde el cielo, cuando truena. Yo podía distinguir ya el rostro, los hombros y el pecho de uno de ellos, y gran parte de su vientre, y sus dos brazos a lo largo de los costados. En verdad que hizo bien la naturaleza cuando abandonó el arte de crear semejantes animales, para quitar pronto a Marte tales ejecutores, y si ella no se arrepiente de producir elefantes y ballenas, quien lo repare sutilmente, verá en esto mismo su justicia y su discreción, porque donde la fuerza del ingenio se une a la malevolencia y al vigor, no hay resistencia posible para los hombres. Su cabeza me parecía tan larga y gruesa como la piña de San Pedro en Roma, 39, guardando la misma proporción los demás huesos, de suerte que, aun cuando el ribazo le ocultaba de medio cuerpo abajo, se veía lo bastante para que 3 frisans no hubieran podido alabarse de alcanzar a su cabellera, porque yo calculaba que tendría 30 grandes palmos desde el borde del pozo hasta el sitio donde el hombre se abrocha la capa. Rafal Mayamech y Sabio Ulmi, 40, empezó a gritar la fiera boca, en la cual no estarían bien otras voces más suaves, y mi guía le dijo: Alma insensata, sigue entreteniéndote con la trompa, y desahógate con ella, cuando te agite la cólera u otra pasión. Busca por tu cuello y encontrarás la soga que la sujeta, oh alma turbada, mírala cómo ciñe tu enorme pecho. Después me dijo: él mismo se acusa, ese es Nemrod, por cuyo audaz pensamiento se ve obligado el mundo a usar más de una lengua. Dejémosle estar, y no lancemos nuestras palabras al viento, pues ni él comprende el lenguaje de los demás, ni nadie conoce el suyo. Continuamos, pues, nuestro viaje, siguiendo hacia la izquierda, y a un tiro de ballesta de aquel punto encontramos otro gigante mucho más grande y fiero. No podré decir quién fue capaz de sujetarle, pero sí que tenía ligado el brazo izquierdo por delante y el otro por detrás con una cadena, la cual le rodeaba del cuello abajo, dándole 5 vueltas en la parte del cuerpo que salía fuera del pozo. Ese soberbio quiso ensayar su poder contra el sumo Júpiter, dijo mi guía, por lo cual tiene la pena que ha merecido. Llámase Fialto, y dio muestras de audacia cuando los gigantes causaron miedo a los dioses, los brazos que tanto movió entonces, no los moverá ya jamás. Y yo le dije: si fuese posible, quisiera que mis ojos tuviesen una idea de lo que es el desmesurado briareo. A lo que contestó: verás cerca de aquí a Anteo, que habla y anda suelto, el cual nos conducirá al fondo del infierno. El que tú quieres ver está atado mucho más lejos, y es lo mismo que este, solo que su rostro parece más feroz. El más impetuoso terremoto no sacudió nunca una torre con tal violencia como se agitó repentinamente Fialto. Entonces temí la muerte más que nunca, y a no haber visto que el gigante estaba bien atado, bastara para ello el miedo que me poseía. Seguimos avanzando, y llegamos a donde estaba Anteo, que, sin contar la cabeza, salía fuera del abismo lo menos 5 alas. 41. O tú, que en el afortunado valle donde Escipión heredó tanta gloria, cuando Aníbal y los suyos volvieron las espaldas, recogiste 1000 leones por presa, y que, si hubieras asistido a la gran guerra de tus hermanos, aún hay quien crea que habrías asegurado la victoria a los hijos de la tierra. Si no lo llevas a mal, condúcenos al fondo en donde el frío endurece al cocito. No hagas que me dirija a Tición ni a Tifeo, este que ves puede dar lo que aquí se desea, por tanto, inclínate y no tuerzas la boca. Todavía puede renovar tu fama en el mundo, pues vive, y espera gozar aún de larga vida, si la gracia no lo llama así antes de tiempo. Así le dijo el maestro, y el gigante, apresurándose a extender aquellas manos que tan rudamente oprimieron a Hércules, cogió a mi guía. Cuando Virgilio se sintió agarrar, me dijo: acércate para que yo te tome. Y enseguida me abrazó de modo, que los dos juntos formábamos un solo fardo. Como al mirar la Carisenda, 42, por el lado a que está inclinada, cuando pasa una nube por encima de ella en sentido contrario, parece próxima a derrumbarse, tal me pareció Anteo cuando le vi inclinarse, y fue para mí tan terrible aquel momento, que habría querido ir por otro camino. Pero él nos condujo suavemente al fondo del abismo que devora a Lucifer y a Judas, y sin demora cesó su inclinación, volviendo a erguirse como el mástil de un navío. Canto 32. Si poseyese un estilo áspero y ronco, cual conviene para describir el sombrío pozo, sobre el que se apoyan todas las otras rocas, expresaría mucho mejor la esencia de mi pensamiento, pero como no lo tengo, me decido a ello con temor, pues no es empresa que pueda tomarse como juego,
ni para ser acometida por una lengua balbuciente, la de describir el fondo de todo el universo. Pero vengan en auxilio de mis versos aquellas mujeres que ayudaron a Anfión a fundar a Tebas, para que el estilo no desdiga de la naturaleza del asunto. Oh gentes malditas sobre todas las demás, que estáis en el sitio del que me es tan duro hablar, más os valiera haber sido aquí convertidas en ovejas o cabras. Cuando llegamos al fondo del obscuro pozo, mucho más abajo de donde tenía los pies el gigante, como yo estuviese aún mirando el alto muro, oí que me decían: cuidado cómo andas, procura no pisar las cabezas de nuestros infelices y torturados hermanos. Volvíme al oír esto, y vi delante de mí y a mis pies un lago, que por estar helado, parecía de vidrio y no de agua. Ni el Danubio en Austria durante el invierno, ni el Tanais allá, bajo el frío cielo, cubren su curso de un velo tan denso como el de aquel lago, en el cual, aunque hubieran caído el tabernico o el Pietrapana, no habrían causado el menor estallido. Y a la manera de las ranas cuando gritan con la cabeza fuera del agua, en la estación en que la villana sueña que espiga, así estaban aquellas sombras llorosas y lívidas, sumergidas en el hielo hasta el sitio donde aparece la vergüenza, produciendo con sus dientes el mismo sonido que la cigüeña con su pico. Tenían todas el rostro vuelto hacia abajo, su boca daba muestras del frío que sentían, y sus ojos las daban de la tristeza de su corazón. Cuando hube examinado algún tiempo en torno mío, miré a mis pies, y vi dos sombras tan estrechamente unidas, que sus cabellos se mezclaban. Decime quiénes sois, vosotros, que tanto unís vuestros pechos, dije yo. Levantaron la cabeza, y después de haberme mirado, sus ojos, que estaban preñados de lágrimas, se derramaron en los párpados, pero el frío congeló en ellos aquellas lágrimas, volviéndolos a cerrar. Ninguna grapa unió jamás tan fuertemente dos trozos de madera, por lo cual ambos condenados se entrechocaron como dos carneros, tanta fue la ira que los dominó. Y otro, a quien el frío había hecho perder las orejas, me dijo, sin levantar la cabeza: ¿por qué nos miras tanto? Si quieres saber quiénes son estos dos, te diré que el valle por donde corre el Vicencio fue de su padre Alberto y de ellos. Ambos salieron de un mismo cuerpo, y aunque recorras toda la Caína, no encontrarás una sombra más digna de estar sumergida en el hielo, ni aun la de aquel a quien la mano de Arturo rompió de un golpe el pecho y la sombra, ni la de Facaccia, ni la de este que me impide con su cabeza ver más lejos, y que se llamó Sasolo Mascheroni. Si eres toscano, bien sabrás quién es. Y para que no me hagas hablar más, sabe que yo soy Camiccione de Pasi, y que espero a Carlino, cuyas culpas harán aparecer menos graves las mías. Después vi otros 1000 rostros amoratados por el frío, tanto que desde entonces tengo horror, y lo tendré siempre a los estanques helados. Y mientras nos dirigíamos hacia el centro, donde converge toda la gravedad de la tierra, yo temblaba en la lobreguez eterna, y no sé si lo dispuso Dios, el destino o la fortuna, pero al pasar por entre aquellas cabezas, di un fuerte golpe con el pie en el rostro de una de ellas, que me dijo llorando: ¿por qué me pisas? Si no vienes a aumentar la venganza de Monteaperto, ¿por qué me molestas? Entonces dije yo: maestro mío, espérame aquí, a fin de que éste me esclarezca una duda, enseguida me daré cuanta prisa quieras. El guía se detuvo, y yo dije a aquel que aún estaba blasfemando: ¿quién eres tú, que así reprendes a los demás? Me contestó: y tú, que vas por el recinto de Antenor, golpeando a los demás en el rostro, de modo que, si estuvieras vivo, aún serían tus golpes demasiado fuertes, ¿quién eres? Yo estoy vivo, fue mi respuesta, y puede serte grato, si fama deseas, que ponga tu nombre entre los otros que conservo en la memoria. A lo que repuso: deseo todo lo contrario, vete de aquí, y no me causes más molestia, pues suenan mal tus lisonjas en esta caverna. Entonces le cogí por los pelos del cogote, y le dije: es preciso que digas tu nombre, o no te quedará ni un solo cabello. Pero él me replicó: aunque me ripels, ni te diré quién soy, ni verás mi rostro, por más que me golpees 1000 veces en la cabeza. Yo tenía ya sus cabellos enroscados en mi mano, y le había arrancado más de un puñado de ellos, mientras él aullaba con los ojos fijos en el hielo, cuando otro condenado gritó: ¿qué tienes, vaca? No te basta castañetear los dientes, sino que también ladras. ¿Qué demonio te atormenta? Ahora, dije, ya no quiero que hables, traidor maldito, que para tu eterna vergüenza, llevaré al mundo noticias ciertas de ti. Vete pronto, repuso,
y cuenta lo que quieras, pero si sales de aquí, no dejes de hablar de ese que ha tenido la lengua tan suelta, y que está llorando el dinero que recibió de los franceses. Yo vi, podrás decir, a Buoso de Duera, allí donde los pecadores están helados. Si te preguntan por los demás que están aquí, a tu lado tienes al de Becquería, cuya garganta segó Florencia. Creo que más allá está Gianni de Soldanieri con Ganelón y Tebaldello, el que entregó a Faenza cuando sus habitantes dormían. Estábamos ya lejos de aquel, cuando vi a otros dos helados en una misma fosa, colocados de tal modo, que la cabeza del uno parecía ser el sombrero del otro. Y como el hambriento en el pan, así el de encima clavó sus dientes al de debajo en el sitio donde el cerebro se une con la nuca. No mordió con más furor Tideo las sienes de Menalipo, que aquel roía el cráneo de su enemigo y las demás cosas inherentes al mismo. O tú, que demuestras, por medio de tan brutal acción, el odio que tienes al que estás devorando. Dime qué es lo que te induce a ello, le pregunté, bajo el pacto de que, si te quejas con razón de él, sabiendo yo qué crimen es el suyo y quiénes sois, te vengaré en el mundo, si mi lengua no llega antes a secarse. Canto 33. Aquel pecador apartó su boca de tan horrible alimento, limpiándosela en los pelos de la cabeza cuya parte posterior acababa de roer, y luego empezó a hablar de esta manera. Tú quieres que renueve el desesperado dolor que oprime mi corazón, solo al pensar en él, y aún antes de hablar. Pero si mis palabras deben ser un germen de infamia para el traidor a quien devoro, me verás llorar y hablar a un mismo tiempo. No sé quién eres, ni de qué medios te has valido para llegar hasta aquí, pero al oírte, me pareces efectivamente florentino. Has de saber que yo fui el conde Ugolino, y este el arzobispo Ruggieri. Ahora te diré por qué lo trato así. No es necesario manifestarte que por efecto de sus malos pensamientos, y fiándome de él, fui preso y muerto después. Pero te contaré lo que no puedes haber sabido, esto es, lo cruel que fue mi muerte, y comprenderás cuánto me ha ofendido. Un pequeño agujero abierto en la torre, que por mi mal se llama hoy del hambre, y en la que todavía serán encerrados otros, me había permitido ver por su hendedura ya muchas lunas, cuando tuve el mal sueño que descorrió para mí el velo del porvenir. Ruggieri se me aparecía como señor y caudillo, cazando el lobo y los lobeznos en el monte que impide a los pisaanos ver la ciudad de Luca. Se había hecho preceder de los Gualandi, de los Sismondi y los Lanfranchi, que iban a la cabeza con perros hambrientos, diligentes y amaestrados. El padre y sus hijuelos me parecieron rendidos después de una corta carrera, y creí ver que aquellos les desgarraban los costados con sus agudas presas. Cuando desperté antes de la aurora, oí llorar entre sueños a mis hijos, que estaban conmigo, y pedían pan. Bien cruel eres, si no te contristas pensando en lo que aquello anunciaba a mi corazón, y si ahora no lloras, no sé lo que puede excitar tus lágrimas. Estábamos ya despiertos, y se acercaba la hora en que solían traernos nuestro alimento, pero todos dudábamos, porque cada cual había tenido un sueño semejante. Oí que clavaban la puerta de la horrible torre, por lo cual miré al rostro de mis hijos sin decir palabra. Yo no podía llorar, porque el dolor me tenía como petrificado. Lloraban ellos, y mi Anselmito dijo: ¿Qué tienes, padre, que así nos miras? Sin embargo, no lloré ni respondí una palabra en todo aquel día, ni en la noche siguiente, hasta que el otro sol alumbró el mundo. Cuando entró en la dolorosa prisión uno de sus débiles rayos, y consideré en aquellos 4 rostros el aspecto que debía tener el mío, empecé a morderme las manos desesperado, y ellos, creyendo que yo lo hacía obligado por el hambre, se levantaron con presteza y dijeron: Padre, nuestro dolor será mucho menor, si nos comes a nosotros. Tú nos diste estas miserables carnes, despójanos, pues, de ellas. Entonces me calmé para no entristecerlos más, y aquel día y el siguiente permanecimos mudos. ¡Ay, dura tierra! ¿Por qué no te abriste? Cuando llegamos al 4.º día, Gado se tendió a mis pies, diciendo: Padre mío, ¿por qué no me auxilias? Allí murió, y lo mismo que me estás viendo, vi yo caer los 3, uno a uno, entre el 5.º y el 6.º día. Ciego ya, fui a tientas buscando a cada cual, llamándolos durante 3 días después de estar muertos, hasta que, al fin, pudo en mí más la inercia que el dolor. Cuando hubo pronunciado estas palabras, torciendo los ojos, volvió a coger el miserable cráneo con los dientes, que royeron el hueso como los de un perro. Ah, Pisa, vituperio de las gentes del hermoso país donde el sí suena. Ya que tus vecinos son tan morosos en castigarte,
muévanse la capraja y la gorgona, y formen un dique a la embocadura del Arno, para que sepulte en sus aguas a todos tus habitantes, pues si el conde Ugolino fue acusado de haber vendido tus castillos, no debiste someter a sus hijos a tal suplicio. Su tierna edad patentizaba, oh Nueva Tebas, la inocencia de Ugucción y del Brigata, y la de los otros dos que ya he nombrado. Seguimos luego más allá, donde el hielo oprime duramente a otros condenados, que no están con el rostro hacia abajo, sino vueltos hacia arriba. Su mismo llanto no les deja llorar, pues las lágrimas, que al salir encuentran otras condensadas, se vuelven adentro, aumentando la angustia, porque las primeras lágrimas forman un dique, y como una visera de cristal, llenan debajo de los párpados toda la cavidad del ojo. Y aunque mi rostro, a causa del gran frío, había perdido toda sensibilidad, como si estuviera encallecido, me pareció que sentía algún viento, por lo cual dije: Maestro, ¿qué causa mueve este viento? No está extinguido aquí todo vapor. A lo cual me contestó: Pronto llegarás a un sitio donde tus ojos te darán la respuesta, viendo la causa de ese viento. Y uno de los desgraciados de la helada charca nos gritó: Oh almas tan culpables que habéis sido destinadas al último recinto. Arrancadme de los ojos este duro velo, a fin de que pueda desahogar el dolor que me hincha el corazón, antes que mis lágrimas se hielen de nuevo. Al oír tales palabras, le dije: Si quieres que te alivie, dime quién fuiste, y si no te presto ese consuelo, véame sumergido en el fondo de ese hielo. Entonces me contestó: Yo soy Fray Alberigo, 43, soy aquel, cuyo huerto ha producido tan mala fruta, que aquí recibo un dátil por un higo. Oh, le dije, también tú has muerto. No sé cómo estará mi cuerpo allá arriba, repuso, esta Ptolomea tiene el privilegio de que las almas caigan con frecuencia en ella antes de que Atropos mueva los dedos, y para que de mejor grado me arranques las congeladas lágrimas del rostro, sabe que en cuanto un alma comete alguna traición como la que yo cometí, se apodera de su cuerpo un demonio, que después dirige todas sus acciones, hasta que llega el término de su vida. En cuanto al alma, cae en esta cisterna, y por eso tal vez aparezca todavía en el mundo el cuerpo de esa sombra que está detrás de mí en este hielo. Debes conocerle, si es que acabas de llegar al infierno, es Ser Branca de Oria, el cual hace ya muchos años que fue encerrado aquí. Yo creo, le dije, que me engañas, porque Branca de Oria no ha muerto aún, y come, y bebe, y duerme, y va vestido. Aún no había caído Miguel Zanche, repuso aquel, en la fosa de Malebranche, allí donde hierve continuamente la pez, cuando Branca de Oria ya dejaba un diablo haciendo sus veces en su cuerpo y en el de uno de sus parientes, que fue cómplice de su traición. Extiende ahora la mano y ábreme los ojos. Yo no se los abrí, y creo que fue una lealtad del ser con el desleal. Ah, genoveses, hombres diversos de los demás en costumbres, y llenos de toda iniquidad, porque no sois desterrados del mundo. Junto con el peor espíritu de la Romanía he encontrado uno de vosotros, que, por sus acciones, tiene el alma sumergida en el cocito, mientras que su cuerpo aparece aún vivo en el mundo. Canto 34. Vexilla regis prodeunt inferni, 44, hacia nosotros. Mira adelante, dijo mi maestro, a ver si lo distingues. Como aparece a lo lejos un molino, cuyas aspas hace girar el viento, cuando éste arrastra una espesa niebla, o cuando anochece en nuestro hemisferio, así me pareció ver a gran distancia un artificio semejante, y luego, para resguardarme del viento, a falta de otro abrigo, me encogí detrás de mi guía. Estaba ya, con pavor lo digo en mis versos, en el sitio donde las sombras se hallaban completamente cubiertas de hielo, y se transparentaban como paja en vidrio. Unas estaban tendidas, otras derechas, aquellas con la cabeza, estas con los pies hacia abajo, y otras por fin con la cabeza tocando a los pies como un arco. Cuando mi guía creyó que habíamos avanzado lo suficiente para enseñarme la criatura que tuvo el más hermoso rostro, me dejó libre el paso, e hizo que me detuviera. He ahí a Dait, me dijo, y he aquí el lugar donde es preciso que te armes de fortaleza. No me preguntes, lector, si me quedaría entonces helado y yerto, no quiero escribirlo, porque cuanto dijera sería poco. No quedé muerto ni vivo, piensa por ti, si tienes alguna imaginación, lo que me sucedería viéndome así privado de la vida sin estar muerto. El emperador del doloroso reino salía fuera del hielo desde la mitad del pecho, mi estatura era más proporcionada a la de un gigante,
que la de uno de estos a la longitud de los brazos de Lucifer, juzga, pues, cuál deba ser el todo que a semejante parte corresponda. Si fue tan bello como deforme es hoy, y osó levantar sus ojos contra su Creador, de él debe proceder sin duda todo mal. Oh. Cuánto asombro me causó, al ver que su cabeza tenía 3 rostros. Uno por delante, que era de color bermejo, los otros 2 se unían a este sobre el medio de los hombros, y se juntaban por detrás en lo alto de la coronilla, siendo el de la derecha entre blanco y amarillo, según me pareció, el de la izquierda tenía el aspecto de los oriundos del valle del Nilo. 45. Debajo de cada rostro salían 2 grandes alas, proporcionadas a la magnitud de tal pájaro, y no he visto jamás velas de buque comparables a ellas, no tenían plumas, pues eran por el estilo de las del murciélago, y se agitaban de manera que producían 3 vientos, con los cuales se helaba todo el cocito. Con 6 ojos lloraba Lucifer, y por las 3 barbas corrían sus lágrimas, mezcladas de baba sanguinolenta. Con los dientes de cada boca, a modo de agramadera, trituraba un pecador, de suerte que hacía 3 desgraciados a un tiempo. Los mordiscos que sufría el de adelante no eran nada en comparación de los rasguños que le causaban las garras de Lucifer, dejándole a veces las espaldas enteramente desolladas. El alma que está sufriendo la mayor pena allá arriba, dijo el maestro, es la de Judas Iscariote, que tiene la cabeza dentro de la boca de Lucifer y agita fuera de ella las piernas. De las otras 2, que tienen la cabeza hacia abajo, la que pende de la boca negra es Bruto, mira cómo se retuerce sin decir una palabra, el otro, que tan membrudo parece, es Casio. Pero se acerca la noche, y es hora ya de partir, pues todo lo hemos visto. Según le plugo, me abracé a su cuello, aprovechó el momento y el lugar favorable, y cuando las alas estuvieron bien abiertas, agarróse a las velludas costillas de Lucifer, y de pelo en pelo descendió por entre el hirsuto costado y las heladas costras. Cuando llegamos al sitio en que el muslo se desarrolla justamente sobre el grueso de las caderas, mi guía, con fatiga y con angustia, volvió su cabeza hacia donde aquel tenía las zancas, y se agarró al pelo como un hombre que sube, de modo que creí que volvíamos al infierno. Sostente bien, me dijo jadeando como un hombre cansado, que por esta escalera es preciso partir de la mansión del dolor. Después salió fuera por la hendedura de una roca, y me sentó sobre el borde de la misma, poniendo junto a mí su pie prudente. Yo levanté mis ojos, creyendo ver a Lucifer como le había dejado, pero vi que tenía las piernas en alto. Si debí quedar asombrado, juzguélo el vulgo, que no sabe qué punto es aquel por donde yo había pasado. Levántate, me dijo el maestro, la ruta es larga, el camino malo, y ya el sol se acerca a la mitad de tercia. El sitio donde nos encontrábamos no era como la galería de un palacio, sino una caverna de mal piso y escasa de luz. Antes que yo salga de este abismo, maestro mío, le dije al ponerme en pie, dime algo que me saque de confusiones. ¿Dónde está el hielo, y cómo es que Lucifer está de ese modo invertido? ¿Cómo es que, en tan pocas horas, ha recorrido el sol su carrera desde la noche a la mañana? Me contestó. Te imaginas sin duda que estás aún al otro lado del centro, donde me cogía el pelo de ese miserable gusano que atraviesa el mundo. Allá te encontrabas mientras descendíamos, cuando me volví, pasaste el punto hacia el que converge toda la gravedad de la Tierra, y ahora estás bajo el hemisferio opuesto a aquel que cubre el árido desierto, y bajo cuyo más alto punto fue muerto el hombre que nació y vivió sin pecado. Tienes los pies sobre una pequeña esfera, que por el otro lado mira a la Judesca. Aquí amanece, cuando allí anochece, y este de cuyo pelo nos hemos servido como de una escala, permanece aún fijo del mismo modo que antes. Por esta parte cayó del cielo, y la tierra, que antes se mostraba en este lado, aterrorizada al verle, se hizo del mar un velo, y se retiró hacia nuestro hemisferio, y quizá también huyendo de él, dejó aquí este vacío la que aparece por acá formando un elevado monte. Hay allá abajo una cavidad que se aleja tanto de Lucifer cuanta es la extensión de su tumba, cavidad que no puede reconocerse por la vista, sino por el rumor de un arroyuelo, que desciende por el cauce de un peñasco que ha perforado con su curso sinuoso y poco pendiente. Mi guía y yo entramos en aquel camino oculto, para volver al mundo luminoso, y sin concedernos el menor descanso, subimos, él delante y yo detrás, hasta que pude ver por una abertura redonda las bellezas que contiene el cielo, y por allí salimos para volver a ver las estrellas.